Buenas noches, bienvenido a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Manolo Gómez de la Torre, Emilio de la Cruz, Enrique Montiel y Rafael Garófano. El primer tema de debate que les planteo a nuestros invitados es la Universidad de Cádiz. Digamos, dos noticias buenas y una mala. Dos buenas, la inauguración del Centro de Transferencia Tecnológica de la Universidad en el Olivillo, aunque no se ha hecho la dotación material del edificio. La obra civil básicamente ha terminado y el rector quiso hacer un acto de inauguración días pasados. La presentación del proyecto básico y de ejecución de la Facultad de Ciencias de la Educación en el edificio Valcárcel y la publicación de un supuesto presunto fraude de un catedrático de Química de la Universidad de Cádiz que utilizaba fondos destinados, según parece, fondos destinados a la investigación a una obra en su chalet. Así que la universidad ha sido una semana muy intensa relacionada con la universidad. ¿Quién empieza? Bueno, me voy a empezar. ¿Empiezo ¿Empieza ya? tú? Bueno, me parece que la noticia del Olivillo es una extraordinaria noticia. Se ha recuperado un edificio de un gran valor arquitectónico y realmente he visto que es una belleza. Ahora, que falta todavía dinero para completar por dentro el equipamiento, etcétera, pero bueno, lo importante es que el edificio se ha salvado y tiene un cometido. Luego, otra gran noticia, evidentemente, que la Facultad de Ciencias de la Educación vaya a Valcárcel, ¿no? Y que ya haya estudios avanzados de lo que va a ser y de cómo va a ser, ¿no? Eso para Cádiz es una noticia extraordinaria y para la zona donde está enclavada, donde estará enclavada la universidad, la facultad, será estupendo. Toda la zona del barrio de la Viña, la Caleta, todo eso va a ser estupendo, ¿no? También el traslado del rectorado al antiguo gobierno militar. Hoy ya me imagino que cambiarán el nombre, Reina Sofía, Centro Cultural, pues también no cabe duda que es otra incorporación universitaria de la universidad al paisaje de la ciudad. La noticia del catedrático de Química me parece como cada vez que se produce una noticia de esta, ¿no? ¿Cómo es posible que esto haya podido ocurrir si ha ocurrido? Es decir, entonces yo sigo pensando que nuestra democracia es una democracia que todavía no ha desarrollado los mecanismos de defensa de la legalidad, ¿no? Es decir, hacen falta siempre controles, sobre todo en el tema económico. No hay que tener confianza ninguna con el dinero público y hay que estar controlando siempre para que no ocurra cosas de estas que te queda. Yo creo que el rector tendrá un disgusto enorme con este asunto, porque claro, un hombre que estamos viendo que en 2 mandatos ha hecho muchísimo por la universidad, muchísimo, y por la ciudad de Cádiz, ¿no? Y que se encuentre con esta cosa que es presunta y que hasta que no hay una sentencia firme, pues no hay que hacer valoraciones. Pero claro, que hoy aparezca en el Diario de Cádiz o en otros medios hasta la cantidad exacta defraudada y en qué, eso ya es... Hombre, todo es presunto, pero bueno, aquí hay aquí madera, ¿no? Aquí materia, y esto para toda la comunidad universitaria sin duda ha debido ser un disgusto grandísimo, ¿no? Yo voy a empezar de lo malo a lo positivo. Con respecto a lo que estás diciendo, hay 2 elementos importantes a estudiar, que son, por supuesto, los procesos de control y después de los procesos de control, los tiempos, porque hay veces que han salido, siempre hablando presuntamente, como es lógico, ¿no? Pero las situaciones que han ocurrido con subvenciones y tal es, se le han concedido a tal sindicato, a tal fundación o a cual tal organismo. A la hora de solicitar los comprobantes y tal, ya nos ha pasado 1 año y pico, entonces ese no puede haber... que nadie, ni ningún organismo que dentro
que por supuesto tiene sus organismos de control, pero es como la justicia, de aquí a que veamos si realmente esto es delito o no, a lo mejor van a pasar 5, 6, 7 o 8 años y lo veremos o no lo veremos. Por lo tanto, eso es algo que, como bien decías tú, estamos en democracia con algunas debilidades y esta es una de ellas. Con respecto a lo positivo... Perdón, sí, Emilio, se me olvidó decir, porque creo que te das una noticia buenísima también, positiva, la inauguración o la reinauguración del Colegio Mayor de la universidad. Sí, pero bueno, una noticia fantástica, claro. Con respecto al resto de los temas, hay algo fundamental. Primero, estamos en campaña electoral. Entonces, porque estos anuncios, pues el tema de Valcárcel, se ha hecho un anuncio que y ahí ha salido incluso la infografía y tal cual, pero no deja de ser un anuncio que tendrá su camino a recorrer. Con el tema del Olivillo, por supuesto, absolutamente de acuerdo en que se haya hecho la rehabilitación y el esfuerzo por parte de la administración. Ahora yo pongo mi duda en el motivo de la transferencia tecnológica. Y no quiero decir con esto que no sea correcto, pero también depende de la administración. Claro, cuando hay carreras importantes para las elecciones, tal, aquí está. Y como caiga en el olvido, alguien decía ayer, carne de ocupas. Hay que tener mucho cuidado. Yo es que viví un proyecto en su día que finalmente no salió, que era mixto, que era lo que me gustaba, y de hecho traje unos inversores, que era privado y público, que hubiera tenido, y era incluso parte de residencia en invierno y medio hotel en verano, con algún aspecto de cafetería y tal, y después muchísimo. Entonces, me preocupa todos aquellos grandes inversiones que hace la administración en algo que está muy bien, es que es fundamental, pero que no veo yo muy claro que vaya a haber inversiones ya a partir del edificio, ¿no? Y claro, se puede quedar un edificio con transferencia tecnológica. Yo creo que tendría que haber estado antes el contenido que el continente sobre la marcha, porque si no empezamos a tener dudas. Y Valcárcel, bueno, entonces Rafael Garófalo nos comentará, si él quiere, lógicamente, como la historia y de cómo estamos, y a partir de aquí, en función de la historia que tuvimos anteriormente, qué tiempo podemos darle a la que viene. No obstante, desde aquí aprovecho, por si después no me acuerdo los recuerdos, darle pues mi felicitación al rector, porque creo que la labor en estos años ha sido estupenda y bueno, está en estos final de recuerdo, o de final de carrera de su mandato, que yo creo sinceramente que estos temas negativos no le van a afectar, porque primero no es un tema que le tenga que afectar, y le va a afectar lo positivo, que es lo que ha dejado al final en Cádiz. Me va a afectar en lo personal. Sí. Yo hablaba en lo personal. Si soy breve, nos da tiempo de tocar más temas. De Tezanos. Manolo, empieza. Sí, vamos a ver, yo sobre una valoración, aunque sea sucinta, del trabajo que el rector, que ahora termina su mandato, pues la verdad que lo coronan una serie de realidades. El intercambio para el rectorado, lo que se va a instalar por fin debajo de la pasarela que se hizo en el Parque Genovés, el millón que parece que va a facilitar el Teatro Pemán, la inauguración ya del Colegio Mayor, el tema del Olivillo y el tema de esto de Valcárcel, ponen de manifiesto una buena gestión, fundamentalmente orientada hacia el fortalecimiento del campus universitario en Cádiz, que hacía, yo creo, mucha falta. Y ha sido además un rector que ha logrado pues que la universidad se imbrique bien en proyectos de futuro para la ciudad. En el otro tema, es cierto que estamos hablando de un tema presunto, pero no olvidemos que ya hay una serie de realidades que hacen que el tema, además de presunto, pueda ser algo más, porque la universidad ya
detectó un posible fraude y denunció el tema y suspendió de empleo y sueldo a este catedrático, a su mujer, también profesora del mismo departamento, y la Guardia Civil ha abierto ya diligencia en relación a los empresarios de la construcción que pueden estar implicados en este posible fraude y malversación de fondos. Pero yo, para terminar, lo que sí me gustaría recalcar es un tema que se viene repitiendo, y es: circula mucho dinero en subvenciones que vienen de Europa, en subvenciones que vienen de la Administración Central, de la Junta de Andalucía, etcétera, etcétera. Y yo creo que ese dinero no se está viendo correspondido con una buena gestión de esos fondos. Yo no sé si por falta de capacidad en muchos casos, pero lo que es verdad que no es el único tema en el que la gestión de ese dinero que viene y que es necesario para proyectos, pues termina no ejecutándose. Nada más que hay que hacer una pasada por presupuesto y proyectos y decir, es que ha habido un grado de ejecución del 20%. Y es decir, que un 70% de ese dinero no se ha ejecutado, no se ha sabido ejecutar. Entonces, esto creo que está siendo un problema. Y esto yo creo que pone de manifiesto la necesidad de que los mecanismos de control sean parejos a ese dinero que circula y a esa gestión que se hace de ese dinero. Porque claro, es que pensamos, el dinero viene de Europa y bueno, ¿y cómo se controla? El dinero viene del Estado, ¿y qué pasa? Porque aquí estamos hablando de que en el tiempo que va entre la consecución de fondos para la investigación del litoral de la bahía, que era para lo que estaba pensado el dinero, se ha construido un chalet, Es que se ha construido, el chalet físicamente está ahí, está construido, y claro, y ahí se pasaban facturas, que fue lo que alarmó precisamente a la propia universidad, que fue por la que abrió las investigaciones, que se decía, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver lo que nos están, la factura que nos están mandando con laboratorio o material de investigación? Es que no tiene que ver nada, y así hasta 730.000 euros. Entonces yo creo, y termino, que la capacidad de gestión muchas veces de esto se está viendo muchos desbordados por la capacidad de gestión de esos fondos. La falta de control está siendo algo alarmante en muchos casos, y muchas veces no se exige luego que esos proyectos que no han sido ejecutados, luego se accede a otros cuando los anteriores a lo mejor todavía ni siquiera están justificados. Bueno, por empezar, por donde terminaba Manolo, con el asunto del catedrático que ha sido denunciado y detenido por la policía, pues el tema es muy grave en sí, pero además tendrá unas repercusiones muy negativas, porque siempre que surge una situación de estas, se apunta a los controles, los controles se refuerzan muchísimo, hasta tal punto que terminan ralentizando la gestión, porque se multiplica el papeleo, los controles y tal, ¿no? Y además nos encontramos con que es una persona y una institución que no es lo político ni los políticos, es decir, que de alguna manera tiene un beneficio filosófico, por decirlo de alguna forma, y es que no es, hay que ver los políticos como si hubiera un gen, que es el gen que el que se dedica a la política es el gen que lleva también el latrocinio y el robo. No, es la condición humana. Es decir, que la condición humana nos hace ver, y este es un ejemplo de ello, que cuando hay ciertas personas que no tienen una ética personal reforzada y manejan dinero público, en España en general, en España hay una ética colectiva que no tiene nada que ver con otras éticas que están vinculadas a culturas, por ejemplo, en los países nórdicos y tal, donde hay un comportamiento generalizado del común de la población, naturalmente con excepciones, ¿no? Donde lo público y tal se tiene mucha más conciencia de esa propiedad de todos,
¿no? Y que el dinero público tiene unas características muy determinadas, que hay más pudor y más ética en entrar en lo que es de todos. Respecto, en España en eso no somos ningún ejemplo, sino todo lo contrario, ¿no? Y en este caso, España, no, decía Emilio López Mompel, paga España. Paga España, efectivamente, ¿no? Eso, pues hay mucho de... Entonces, aquí es posible que al ocurrir esto en el ambiente universitario con el dinero público, pues se multipliquen los controles y eso repercute muy negativamente en los temas de la gestión, ¿no? Por ejemplo, lo es, de forma automática. Que hay un control no significa que se hemos tenido ejemplos. No debería ser. Inmediatamente. Yo coincido. Hemos tenido muy larga experiencia en eso, en el ámbito nacional y en el regional andaluz a unos niveles tremendos. Mira, o sea, en Andalucía ha sido... en Andalucía ha sido tremendo la multiplicación de los controles cuando pasó el asunto de los ERES y tal y cual. Y todas las administraciones, desde el último pueblo de la provincia, lamentándose de la cantidad de papeles que con lo que se había incrementado, con lo cual la administración y los controles empiezan a ponerse cada vez más difíciles y la gestión pero se hay una cosa importante, es que el avance en las nuevas tecnologías no está siendo a la vez en la administración. Y os pongo dos ejemplos rápidos. Uno, si vas a hacer un montón de cosas al ayuntamiento para una licencia tal y cual, está toda la documentación, y después vas, por ejemplo, a sacar el tema de la luz, pues resulta que te piden la misma documentación. Cuando tenés un mecanismo, que hubiera donde uno u otro pasa directamente. Efectivamente. Bueno, respecto a la actuación del rector, hace ya mucho tiempo que yo elogié la labor que había tenido en la defensa del campus de Cádiz, como incomparablemente superior a todos sus antecesores, y es de elogiar sin género de dudas. La actuación en el Colegio Mayor, la actuación arquitectónica ahí nos daría para un tema muy largo, que no quiero entrar, que es cuando un edificio como el Olivillo, que estaba declarado en ruinas, hay una valoración de tipo de arquitectura valorativa del siglo XX, con unos grados de protección que no se sabe cuáles son y hay que mantener. Bueno, yo he visto el edificio cuando estaba en obras y se hizo un esfuerzo tremendo por mantener la fachada, que entraríamos en el asunto del fachadismo arquitectónico, y se vació completamente. Es decir, no es el edificio antiguo, no, es la fachada antigua. Y uno se pregunta, bueno, pero si existen los planos originales del arquitecto, ¿por qué no se reconstruyó la fachada y se derribó? Un gasto enorme en el mantenimiento de la fachada original para reconstruir todo el edificio y mantener. Entonces, habría que preguntarle a los arquitectos que se empecinan en este tipo de cosas, bueno, ¿no se está manteniendo una gran mentira arquitectónica de la conservación de un edificio cuando es totalmente mentira y se sabe? Bueno, un gasto técnico y económico enorme para mantener la fachada de un edificio que se derribó entero y pleno por detrás, ¿no? Ese es otro tema que, bueno, habrá mucho que hablar. Y por tocar un asunto, también de acuerdo con el rector, el planteamiento del hotel adjunto a la institución Valcárcel. El Colegio Valcárcel debería, y ojalá hubiera sido, un gran hotel de lujo, de 5 estrellas, en un lugar que hubiera dinamizado y darle categoría a toda esa zona. Y Teófila Martínez tiene un blasón negro absoluto porque fue la boicoteadora de ese proyecto, porque se lo iba a apuntar el contrario. Se convirtió en una política que miró por ella, por su supervivencia y por hacerle daño al contrario y a unas siglas que eran las del PSOE, que eran las que habían promovido. Y ese blasón lo tendrá para siempre. Cuando ese edificio se quedó sin la utilización de hotel, ha venido un rector de Cádiz haciendo un planteamiento de campus universitario para que todo el perímetro norte sea Universidad de Cádiz, recupera eso
Y entonces viene el antiguo y dañado concesionario del convenio anterior, dice, bueno, pero si yo me quedo con un suelo, me sale más barato hacer un hotelito allí. Yo espero que desde el ayuntamiento se boicotee por todo lo habido y por haber, porque el hotel ese no se ponga adjunto al edificio Valcárcel, que se ha recuperado con un proyecto extraordinario de conservación para que sea un edificio exento, porque es que además, yo no sé si eso puede ser legal, es decir, porque cuando hay edificios que tienen unos niveles de protección altos, muy altos, 0, 1, que es lo máximo, tienen que estar con un perímetro que no se puede hacer actuaciones en esa circunvalación, ¿no?, al edificio. Y está planteado prácticamente en la trasera, allí en un rincón, un hotel. No. Yo creo que el ayuntamiento, aunque esté en vigor ese convenio, debía de ponerle unos condicionamientos tales que le obligara a optar por el Campo de las Balas o por cualquier otra permuta arquitectónica y dejar ese edificio entero con el proyecto que se ha hecho, porque además mejora el edificio. Porque vosotros sabéis que el edificio Valcárcel es un edificio histórico, pero que detrás se hicieron los talleres para la FP, y allí había una construcción horrible de medio buralitas y con una construcción de vergüenza que había allí, y entonces todo eso además ha sido integrado en una buena construcción para hacer un edificio espléndido. Ojalá... Por cierto, allí estudió el dueño de El Bache, donde fue a cenar Obama. Hay que decirlo. Pues allí se hicieron generaciones de estudiantes de FP de Cádiz y de clases humildes y menesterosas. Se hicieron clase obrera allí, en aquellos talleres. Pero ahora se ha integrado en un proyecto que va más allá del edificio histórico, pero integrándolo con un gran diseño arquitectónico, ¿no? Yo hay una cosa que sí me gustaría... Quedan 3 minutos. Sí, es simplemente lo injusto de que estos días se esté hablando de la Universidad de Cádiz, por este tema tan desgraciado en relación a este catedrático que ha hecho presuntamente un mal uso de esos fondos. Se hable de la Universidad de Cádiz cuando la Universidad de Cádiz en los últimos años está sacando la cabeza en un mundo muy competitivo, porque hoy el ámbito de las universidades es muy competitivo. Una universidad que tiene el hándicap de tener los 4 campus universitarios, con lo que ello supone, y lo que eso en muchas ocasiones ha significado de rechazo de otras universidades que, cuando se habla de la financiación de la Universidad de Cádiz, siempre han respondido, bueno, pues haya Cádiz que arrostre las consecuencias de haber querido tener 4 campus universitarios. Por tanto, yo creo que es un tema desgraciado, pero que no nos debe confundir en relación a la Universidad de Cádiz, que la componen hoy alrededor de 25.000 personas entre estudiantes y profesorado, y que, ya digo, está siendo galardonada en muchos casos por su bien hacer en un mundo, repito, tan competitivo como el de las universidades hoy. Bueno, vamos a hacer un receso, volvemos en un momento y traemos nuevos temas. Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Rafael Garófano, Enrique Montiel, Emilio de la Cruz y Manolo Gómez de la Torre. Vamos a hablar ahora de la marcha de la campaña electoral que empieza esta misma noche. Quizá el acontecimiento más significativo, al margen de las palabras que se han dicho y que irán en aumento en los próximos días, digamos, lo más significativo es la macroencuesta del CIS y la proyección que hace el Centro de Investigaciones Sociológicas de resultados, donde da un incremento importante para el Partido Socialista y para Vox, un descenso importante para el Partido Popular y para Podemos, y más o menos un cierto mantenimiento para Ciudadanos. Bueno, ¿quién empieza, Emilio? Bueno, vamos a ver, con respecto a la encuesta, yo le he estado mirando muchas vueltas, y evidentemente hay algo que para mí falta,
que comprendo que cuando quieres meter índices correctores te arriesgas más, y es que yo creo que esta encuesta, por lo menos yo no lo he podido entrar ni verlo, le falta algo fundamental, que es el recuerdo de voto. El recuerdo de voto es fundamental, porque estoy convencido que es muy difícil que vayan a hacer ninguna trampa, y bueno, y cuando tú coges los datos de manera bruta y dices, venga, ¿quién se ha pronunciado? Entonces, a lo mejor el que se ha pronunciado más es el que tiene más posibilidades de ir bajando, porque a la gente que dice ya voto PSOE, la tienes ahí. La gente que ha dicho voto otro tipo. Pero de ese 48% de indecisos, que para mí no va a ser más de un 15%, ¿por qué? Porque por las experiencias que tenemos de encuestas, ese 40 y tanto, al final hay un 30% que al final no va, y se va a quedar, que también es importante, un 15 o un 16 que se pronuncien. Pero yo quisiera saber, para poder valorar mejor, que es lo que hacemos normalmente en las encuestas, es de ese potencial tan importante que está indeciso, ¿qué recuerdo de voto tiene? ¿De dónde vienen? ¿Vienen de votar al Partido Socialista? ¿Vienen de votar al Partido Popular? Lo normal es, en general, es que el voto oculto sea de la derecha. En general ha sido más de la derecha. Ahora es el voto oculto de Vox. Y Vox es un partido que sí ya no tiene ni el votante, no está teniendo ningún problema en identificarte ante su gente. Es decir, por ejemplo, yo preguntaba, hacía un cualitativo con gente de la provincia del Partido Popular antes de las anteriores elecciones autonómicas. Me decían, digo, venga, a ver cómo está el patio. Decían, oye, de cada 10, 4 dicen que no van a votar al PP, pero ya te dicen que van a votar a Vox. Pero esos que van a votar a Vox no se lo van a decir a un encuestador ni del CIS ni de otro lado. Por lo tanto, ahí estoy de acuerdo con el propio Tezanos, que lo escuché. Lo que pasa es que, claro, coloquialmente te suena un poco, dice, hombre, yo no me creo lo del PP, ni me creo, digo, jolín, pues si no te lo crees tú, que has hecho las encuestas, pero está muy claro que ese fenómeno, quien diga ahora que tiene capacidad de acertar, miente. En el año, cuando sale Podemos en las europeas, nosotros hicimos una encuesta en Algeciras, al poco tiempo del municipal, y salía un famoso, que lo he contado una vez, otros, que era casi un 7%, lo que normalmente es un 1%. Y claro, me decía el alcalde que bueno, que cómo era posible, que esto no podía ser, que estaba mal hecha. Digo, no, pues hay un fenómeno bueno, ese fenómeno se convirtió, eso mismo que decíamos de otros, se convirtió después en los propios concejales que sacó Podemos en Algeciras. Por lo tanto, ahora hay una masa tan importante en el ámbito nacional, que yo creo que por una parte va a haber voto oculto al Partido Popular como voto cerebral, de aquellos que van a interpretar, ojo, cuidado, que lo principal es que salga Pedro Sánchez, no juguemos aquí, y otro voto oculto, porque lo veo y lo he visto en cualitativos, que a pesar de que tú le expliques a un votante que nunca ha sido de Vox y le dices que es posible que a lo mejor en estos momentos con la división del voto, me dice, me da igual, porque incluso dice, es que además también le quiero pegar al Partido Popular. O sea, hay situaciones que yo estoy deseando que ya pasen, porque será el inicio de conocer algo de ese fenómeno que es bastante... Entre otras cosas, también, y con esto termino, como yo tengo un criterio que a mi pareja, de hecho, Tapelil, le comenté el otro día, que tengo una idea en la cabeza, y la voy a decir aquí antes de que pase el tiempo, y yo estoy convencido que hay un pacto entre Pedro Sánchez y Rivera desde un principio de, oye, vamos a ir buscando cada uno todo lo que podamos y nos pondremos de acuerdo el día de mañana. Y claro, habrá quien piense, bueno, si está diciendo Rivera, pues precisamente, porque Rivera Rivera cada vez me parece más, con perdón, un trilero cada vez que va sale a escena, ¿no? Y se le ve mucho el plumero, Y yo estuve estudiando el fenómeno, las comparecencias, digo, bueno, primero, esa salida tan descarada, nada, pero nada de nada, que no hay nada que hacer con Pedro Sánchez, pero bueno, mire, si todo ahora empezó. Bien, segundo, cuando ya pasa el plazo de hipotéticos acuerdos importantes para el centro derecha, oiga, a Casado, que yo quiero una coalición, venga, a mí se me una coalición, porque me está usted diciendo. Lo que se está es escenificando lo siguiente para mí, con esto termino, está escenificando que va a haber
unas posibilidades reales, porque si os dais cuenta, de todas las encuestas que salen, hay la mayoría que dan números Ciudadanos PSOE. Si dan números, dan para que gobiernen los dos. Entonces, y sin embargo de eso se habla muy poco. De eso se habla muy poco. Emilio. Y ya con esto termino. Por lo Es la tanto, tercera vez que lo dices. Bueno, pero déjame, oye, ya que tengo un tema, me tienes que dejar. Pero es la tercera vez que lo dices, Bueno, el presidente Pedro Sánchez, vicepresidente Rivera y portavoz de Rivera en el Congreso, doña Inés Arrimadas. Pero mira, Emilio, pero... ¿Y el generalísimo no? Emilio, pero de eso tú dices que se habla poco, porque no se puede hablar. Quiero decir, si sale Rivera cada 24 horas diciendo con el PSOE ni agua, a ninguna parte, pacto ninguno, y lo vemos en Andalucía, que ya ha pactado con el PP y con Vox, ¿para qué vamos a hablar de eso? Otra cosa es que no ocurra, pero hablar da la sensación de que es una pérdida de tiempo. Y no es un sentimiento subjetivo, es que la información que hay no te da pie para entrar en porque ese tema. ellos se encargan de que no se hable. Ya, bueno, pues se encargan muy bien, quiero decir, se encargan muy bien mandando el mensaje. Entonces el asunto podría ser: votantes de Ciudadanos, ¿será mentira todo lo que ha dicho? No, habrá que decir. Es que hay dos opciones muy buenas. Pero Andalucía es un ejemplo para pensar que no es mentira. Que no es mentira. Entonces, si no es mentira, habrá dos bloques en España. Y volvemos otra vez a la época UCD-PSOE. Es decir, habrá dos grandes opciones. Lo que pasa que si el PSOE es verdad que tiene la subida, no tendrá que contar con 3, podrá contar con 2, mientras que en el otro bando, en el espectro de derecha, ahí tienen que ser los 3. Eso está bastante claro, ¿no? Ya. Yo creo que... Me gustaría decir una cosa. Tú acabas de decir que en Andalucía se ha producido un pacto de 3. Sí. Yo creo que no, Rafael. En Andalucía se ha producido un pacto entre Ciudadanos y el Partido Popular. ¿Qué ocurre? Que el Partido Popular, a su vez, pero el Partido Popular tenía algún tipo de acuerdo con Vox. Ciudadanos y Vox no han pactado nada. Es que si no tenían el gobierno. No han pactado nada. El pacto es de Ciudadanos y PP. Y Vox ha preferido ese pacto y ha apoyado en comparación con yo. Firmó un papel, ¿eh? Claro. Firmó un papel. Teodoro García Egea firmó un papel. Claro, Teodoro con Vox, pero no Ciudadanos. Pero Ciudadanos no. No, dice un cierto pacto, no un pacto. Bueno, sí, pero no. Pero no con unas medidas. No con Ciudadanos, es que aquí se está diciendo, no, el pacto de los. No, aquí los 3 no. Y cuando si se produjera en España algo parecido a Andalucía, yo creo que Vox exigiría un pacto por abierto y saliendo los 3, mira, si no, nada. Vale, pero mira, Enrique, cualquier votante en estas próximas elecciones del PP que ponga la papeleta dirá: yo pongo esta papeleta sabiendo que tengo todas las posibilidades de que esta papeleta se una a Vox mañana por la tarde. Vale. Y el de Ciudadanos dirá: yo sé que esta papeleta tiene todas las posibilidades de estar con... Si no, no sé qué pensaría, vamos. Vale, estaría fuera de todos los mensajes de los propios partidos, no de los contrarios, sino de los propios partidos. Pero es que hay mensajes que lógicamente no se dicen ahora, y la mejor posición es la de Ciudadanos. Yo digo, no, nada de Pedro Sánchez, nada de nada, ojo, sobre todo porque no quiero a los nacionalistas. Bien, y él tiene una posición cojonuda. Que al final se conforma una derecha a 3, me lo pienso, pero es que además tengo una posibilidad, que aunque dé los números puedo decir: pero yo siempre he dicho que no quería nada con vos. A mí no me vayan ustedes a decir escenario 2, posibilidad de que no haya esas 3 y haya la posibilidad. Está claro que estás venido arriba. No, yo ni he empezado siquiera. ¿Cómo no he empezado? Aquí todo el mundo quiere hablar mucho. Pero si Venga, he dicho una cosita, Rafael. Que va mi compañero de pena. Lo que yo me gustaría señalar es lo siguiente. La encuesta de Tezanos, ¿no? Una encuesta donde hay un 39%, casi un 40% que no ha opinado. Parece que esa encuesta... No es que no ha opinado. No es que no ha opinado. Es que aún no ha decidido su voto. Claro que ha opinado. O es voto oculto. Perdona, pero es que se ha opinado. Ha dicho, ¿qué le parece? Los datos que señor pues lo siento, hoy es mi programa. Eso es como... Hoy
El tío ha Después dicho, dirá Fernando ¿qué le que yo parece estoy aquí España? todo el tiempo hablando. ¿Cuáles son los problemas más importantes que hay? Vale. Si está de acuerdo con esto, por lo tanto... Y con eso termino, dilo. Bueno, y con pues- esto termino. Bueno, pues yo creo que esa encuesta es fallida, es una encuesta fallida, porque No, una encuesta donde el no. 48% Ha dicho una parte, ya está. pues, es fallida. Por lo tanto, él mismo dice, es que ni yo me lo creo que el PP tenga estos resultados. Lo dice el propio, coloquialmente, como ha dicho antes Emilio, con esto no te di pie para que siga hablando, ¿no? Y bueno, entonces, lo que yo estoy viendo, por ejemplo, tú estás bien muy convencido de que si salen los números, Ciudadanos se va a comer. No me cabe la menor duda. Vale. Bueno, cada uno se puede suicidar si quiere. No. Porque una de las cosas No te que le refieres están a mí, recordando, ¿no? mira, Ah. una de las cosas que le están Pero dirán recordando, por España. que le están recordando Siempre por continuamente a Albert Rivera, le están poniendo vídeos donde ha dicho, yo no, y después ha dicho, sí, que yo no, Pero por España. sí, Pero por España. yo no, sí. Entonces, si esta vez es no, pero sí, entonces, bueno, como yo el otro día intenté desarrollar mi artículo contra medida, aquí cada uno está diciendo o haciendo cosas para conseguir, porque claro, lo de Pablo Casado dice, hombre, el señor Sánchez está votando con gente que tiene las manos llenas de sangre. Usted, es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Pero claro, es una barbaridad que la gente compra, que hay gente que compra. O como por ejemplo, las cosas que está diciendo, por ejemplo, Pedro Sánchez de Ciudadanos y de Vox y tal. Mire usted, si al lado tiene a Vox y al otro lado tiene a Bildu y a no sé qué, pues mire usted, elige usted entre lo malo y lo peor, claro. En relación a la macroencuesta del CIE, lo primero que hay que dejar muy claro es que el trabajo de campo de esa encuesta se hizo hace un mes, más de un mes. Se terminó el 19 de marzo. Es decir, que por lo menos 10 días antes ya se estaba haciendo. Fijaros el tiempo que ha pasado desde entonces. Por tanto, eso es una macroencuesta cuyo trabajo de campo no contempla muchas de las cosas que luego han pasado en este casi mes y pico que ha ocurrido. Y entonces, voy a dar un dato en relación a eso. Lo que estoy diciendo es que ese trabajo se hizo hace un mes, más de un mes, y entonces decía lo que hace un mes era una realidad. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta cuando se analiza una encuesta es eso, cuando se hizo el trabajo de campo para ver el tiempo que ha pasado y las cosas que han pasado desde entonces. En segundo lugar, ahí se habla de que efectivamente hay un 40% de la gente que va a ir a votar, porque se establece que posiblemente la gente que vaya a votar sea un 76%, o sea, altito, y dice que de esa gente que ha dicho voy a ir a votar, todavía lo que está es decidiendo a quién, y más que a quién, entre quién, porque todavía hoy puedo estar pensando que voy a votar al partido X, pero el día de las elecciones de aquí a entonces habré cambiado ese partido por otro. Es verdad que ahí, si se ahonda, se pone de manifiesto hacia dónde dice el que está indeciso, entre qué está indeciso. Está indeciso entre el PSOE y Ciudadanos, está indeciso entre el PP y Vox, todo eso la encuesta lo dice. A mí me llama la atención en esa encuesta el bajo porcentaje del PP. El 17,2%, yo no me lo creo. Como Tezano. Yo no me lo creo. No me creo que ese sea el porcentaje de voto. Y sí, hoy hay la encuesta semanal que hace el ABC, que le da al Partido Popular algo más, que es un 20 y algo por ciento. Al PSOE le da un 31%, exactamente igual que la de Tezano. Pero a mí lo que más me llama la atención de esa encuesta, lo que más me he fijado es en los tres últimos, dando por hecho que posiblemente el más votado va a ser el Partido Socialista, que el segundo va a ser el Partido Popular, pero ¿sabéis entre los tres últimos cuál es la diferencia que va de esos tres últimos entre Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox? En la encuesta del CIS, un 1,6%. Sí, qué diferencia.
Es la diferencia, nada más. ¿Entre cada Fijaros, uno o entre el que más y el que entre el menos? que más y el que menos. Sí. Entre el que tiene más y el que tiene menos, y esa es la de Tezano. Pero es que resulta que la DBC de hoy, a esos tres, le da una diferencia casi idéntica, 2,6%. Es decir, que hay entre los tres partidos, estos se están jugando, pues quién va a quedar, que todavía no se sabe, tercero, cuarto y quinto. Y hay quien incluso dice, con el voto oculto que tiene Vox, que se amarren los machos el PP, porque se podría llevar una sorpresa. Sí. Claro, y la diferencia esta, ¿por qué recalco yo la diferencia entre los tres últimos? Porque hay en muchas provincias que ser el tercero o ser el quinto te lleva un diputado, te va a llevar un diputado. Por tanto, creo que con el nivel de indeciso, con el voto oculto que hay, el partido está por jugar enteramente. Y ahora vamos a asistir durante este tiempo, pues sí, a instrumentalizar ciertas encuestas de las que se hacen semanalmente para orientar el voto diciendo está subiendo Vox, está bajando el PSOE para movilizar a los de uno y otro, está Ciudadanos y está el otro. Sí, pero ojo, que con todo lo que se está poniendo como anatema en relación a Tezano, en lo general sí, está acertando. Y el primer partido, lo dijo hace tiempo, el primer partido en votación va a ser el Partido Socialista. Es posible que le saque 10 puntos. Hubo gente que se tiraba de los pelos cuando dijo por primera vez eso. Y eso hace ya por lo menos 5 meses que dijo que le iba a sacar 10 puntos a esto. Si Podemos levantar la cabeza, y es el verdad, PSOE para abajo. Y es verdad. No, ya el voto que se iba del PSOE a Podemos se ha terminado, ese se ha terminado. Y lo único que le puede beneficiar al Partido Socialista es precisamente que la debacle de Podemos no siga hacia abajo. Y es verdad que hay una cosa, por los temas se han dado unas circunstancias muy curiosas, que por el tema del espionaje a la Cámara, etcétera, le han dado un espacio a Podemos que hace 3 semanas pensábamos que estaba fuera del ring, y hoy lucha por esa diferencia que decía yo entre los tres últimos. Por tanto, yo creo que el partido está por jugar. Es que la parte de los ciudadanos, y tú si no me corriges, Emilio, la parte de los indecisos no se sabe por indecisos, pero los que sí saben son indicativas de por dónde va a ir en la masa de indecisos. Es decir, la masa de indecisos no va a ser toda de forma unitaria decidiéndose, los indecisos nos vamos para no sé dónde. No. La parte de los que han decidido y que figuran en la encuesta, en esos porcentajes aproximadamente, es a los que le podemos imputar a el grupo de los indecisos. No va a salir los indecisos en bloque hacia un sitio o hacia otro. Es decir, que es muy indicativo, y con una encuesta con, no sé si eran 16.000, una cosa, que es una encuesta tremenda, ¿no? Pues es una muestra que es muy significativa para también, no solo para los que contestan, sino para imputar al grupo de los que no están decisos. Por eso es muy importante fijarse, es muy importante fijarse en esa encuesta, en esa bolsa de indecisos. Cuando se ahonda, esos indecisos te dicen entre quién están indecisos. Y ya te muestran que hay una parte que está indeciso, lo decía antes, entre el PSOE y Ciudadanos, otra entre Ciudadanos y PSOE, otra entre Vox y PP, y sobre todo hay una cosa también que se está dando y que es nuevo en la derecha, en el bloque, diríamos, de la derecha en este país. En la izquierda ya había pasado, y es que la campaña de cara a las elecciones se está mezclando con la lucha por la hegemonía dentro de ese bloque. Y entonces no se dan mensajes, diríamos, coincidentes para una futura coalición, sino lo que se está es atacando, porque el otro día caía en lo personal cuando Casado decía,
Pero ¿qué va a decir este muchacho, el de Vox, Santiago Abascal, si se ha llevado 20 años cobrando del partido? Vale, que sea un poco más agradecido, decía. Quedan 5 minutos. Esa guerra está entre las marcas y los dirigentes, porque lo que aún que estamos por ver, y lo vamos a ver ya pronto, es que el voto de Vox es un voto emocional de muchísima gente que todavía dice, yo tengo que darle, y viendo todos los días el proceso que hay que seguir al juez Marchena, porque eso para quitarse el sombrero, hay la gente que dice, todavía no le he dado yo como le tenía que dar al tema catalán. Y la gente sigue con ese chip. Entonces, eso lo está viviendo muy bien Vox, porque ellos en sus niveles, fíjate, que no están haciendo una campaña exclusivamente en redes, y cuando hacen un tema presencial es para comprobar, como han hecho, 2.000, 2.000, 5.000, 5.000. Y eso, hasta que no pase ese fenómeno y ya la gente, digamos, se desahogue, y va a ser brutal, brutal el tema de Vox. Sí, ayer había un artículo interesante de Fernando Pérez Royo, en el que venía a deducir al final del artículo que es muy posible que si los resultados se dan según el CIS catalán, según el CIS de España y según lo que se está viendo, Puigdemont tenga los días contados y tenga que retirarse e irse de la política. Porque cuando sea sobrepasado por RC y de la manera que pueda ser, y con la lucha que tiene con la gente que la ha desplazado de Convergencia, etcétera, etcétera, es muy posible que de aquí a poco resulte que este hombre tenga que irse. Brevísimo, yo creo que va a ser decisivo Andalucía, Madrid y Cataluña. Esas 3 comunidades van a ser decisivas en la formación del gobierno. Decisiva, pero curioso que Cataluña no tanto. Es la mitad de la población de España. Bueno, claro, lo que ocurre es que hay un tema que también habría que ver, y es cómo es posible que el partido que abandera la unidad de España, tradicionalmente, que ha sido el Partido Popular, el partido que ha hecho de la unidad de España su seña de identidad y como si fuese el único defensor, ahora le ha salido un competidor en Vox, pero en Euskadi no vaya a tener, según las encuestas, ningún diputado, y en Cataluña pueda tener uno. Si acaso. Y es el partido de gobierno, se supone que la alternancia, que siempre ha abanderado la unidad de España, y es posible que se quede sin representación en las 2 comunidades que tienen algún problema en relación a la identidad y a la unidad de España. Pero es que esa marca no solamente la deteriora Vox en su posicionamiento, sino que el propio Casado, a posiciones que está yendo de Vox, también deteriora la marca, la gente se va con lo genuino. No, es que yo creo que Casado tiene el hándicap fuerte del impulso que tiene Vox, que le está provocando abandonar el gran colchón centrista que ha tenido durante mucho tiempo. No puede hacer un discurso liberal y tal, se tiene que extremar con un miedo tremendo a que le coman por detrás a través de Vox. Ayer dijo que le preguntaron pero aparte de las propuestas que ya son muchas muy descabelladas, pero cuando le preguntaron ayer, y si se diese el resultado que las encuestas vienen dando, y usted pudiese perder el Partido Popular 50, 60 diputados, ¿usted seguiría de líder? Por supuesto que sí. Yo he sido elegido para 4 años. Eso lo contaré en el siguiente programa. Pero nada más que esa pregunta le hace que la próxima declaración sea más extremo, porque esa pregunta se le dice y él piensa, otra vez me está apretando Vox. Luego en la próxima declaración un paso más. Está clarísimo, está clarísimo. Yo tengo, si me dejan... Sí, como no, por supuesto, está usted en su casa. Me gustaría desde aquí mandarle mi sentimiento de pésame a la familia del capitán de navío Bolois, que fue director del Observatorio de la Armada, que ayer tuvo lugar el sepelio, ¿no? Y que también es académico de la Hispanoamericana, y que el hombre tras una penosa enfermedad, bueno, pues falleció. Y también me gustaría mandarle un saludo al doctor Jesús Rossetti, que es un extraordinario urólogo y que se cuida mucho de sus enfermos, ¿no? Y a un desconocido que me paró por la calle ayer, y me dijo que le encantaba nuestra tertulia porque no nos peleamos,
Da gusto escucharnos y que cada uno opina libremente, que nos respetamos mucho y que nos apreciamos. La verdad me gustó mucho. Es que no nos ven los Cuando he llegado, que el departamento es mío, ¿eh? cuando he llegado se lo he dicho Emilia, a... Departamento. Venga. Bueno, esto... Bueno, al hilo me ha venido muy bien porque voy a empezar por ese Hasta el departamento seguidor, es suyo y por ese Fernando. seguidor anónimo que me manda recuerdos y tal, pero que coincidimos siempre en Avenida Portugal, yo en coche y él andando, y dice, Emilio, sigue el programa, pero no soy capaz, así que te ruego la próxima vez, aunque sea por la ventanilla, rápido me dice el nombre. También, lo que decía antes, mis recuerdos a Eduardo González Maso, al rector, que sí nos sigue y me consta porque cada nos vemos hablamos del tema, a Miguel González de Viprem Chiclana, su nuevo proyecto que es de un resurgir de una empresa familiar, y a el notario y buen amigo que también nos sigue, Íñigo Fernández de Córdoba, notario de Cádiz, que también ayer me comentó algunos de los asuntos. Porque advierto una cosa, que a tu amigo, el que os cruzáis en la calle de Avenida de Portugal, ya pronto os cruzaréis los dos a pie, porque esa calle la van a hacer peatonal. Ya podremos verlo. Bueno, también diremos, de parte de todos, un abrazo para el alcalde y para Teresa Rodríguez Rubio, que están pasando un mal momento por cuestiones familiares. Con estas dedicatorias concluimos el programa de esta semana. La semana que viene no hay programa, así que nos vemos dentro de 15 días. Agradecemos a Emilio de la Cruz, a Enrique Montiel, a Rafael Garófano, a Manolo Gómez de la Torre por sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de 15 días en un nuevo Café del Correo.